buenos momentos tengan ustedes. Sigo grabando videos sobre la historia después del diluvio universal. Se presentó Babel 200 años después aproximadamente y se dispersaron los clanes. Los clanes que quedan, las familias lingüísticas, con su haplogrupo Y, podemos rastrearlas desde entonces, desde el año 2900 a.C. Una de ellas es la familia paleosiberiana, que se fue a la península de Kamchatka, allá hasta el extremo oriente de Siberia, de la Rusia actual. Es el haplogrupo C2b. Este haplogrupo, se fueron quedando muchos pueblos en Asia, en Mongolia, en China, pero pues, se fueron asimilados por los otros pueblos. Solamente persistieron unos cuantos pueblos que vamos a estudiar ahora cuáles son. Estos son los Chukis, entre otros, ¿no? Vamos entonces a conocer la familia paleosiberiana. Gracias. Las familias lingüísticas descendientes de Cam hemos visto que son las que conforman los haplogrupos A, B, C1, C2A, C2B, D1, D2, E1, E2, G y H. Nos toca ver ahora la C2B. Todas estas salieron en el año 2200 a.C. de Valle del Ararat, aproximadamente, y llegaron a sus diferentes lugares donde se instalaron. La C2B, que es la paleosiberiana, tiene uno de sus idiomas muy importantes, son dos pueblos, el pueblo inuit y el pueblo, por supuesto, el C2B1, el pueblo Chukchi, otros pueblos de Kamchatka. Vamos a estudiar esos pueblos. Como decíamos, la familia paleosiberiana o Chukotko, Kamchatka, más los inuit, ¿sí? Los aleutianos también partieron de Ararat. Fueron distribuyéndose por Asia, como vimos en el mapa anterior, y en ese se fueron quedando subsumidos por otros pueblos. Conservaron su propia familia lingüística y que se divide en dos, la septentrional y la meridional. La septentrional son los Chukchi y los Coriaco, que dieron lugar a los Querec, Coriaco y Aliutor. Y la meridional, que es la Itelmen, en la península de Kamchatka. También están los pueblos aleutianos y los pueblos inuit o esquimales, que se llaman. Todos ellos son de la misma familia paleosiberiana. Bueno, vamos a estudiar a continuación el pueblo Chukchi. Lo que conocemos de la historia del pueblo Chukchi tiene que ver con la expansión del Imperio Ruso, que se fue expandiendo desde Moscú hasta el extremo oriente. El zar Alejandro II fue el que más luchó por esa expansión. Fueron conquistando todos los pueblos de Siberia hasta llegar al extremo oriental. Se encontraron con los Chukchi. Estos pueblos, que eran pescadores y cazadores recolectores en las zonas bastante inhóspitas de allá de la península de Kamchatka, también eran guerreros, también se defendían y fueron peleando durísimamente contra los rusos. Un pueblo, el último pueblo que se rindió ante el Imperio Ruso. Ellos eran cazadores, mataban osos, vivían de los renos, pescaban. Era muy importante su economía era sencilla, con sus perros que cargaban trineos, y esta es la historia que tuvieron que ver cuando se enfrentaron con el gran ejército ruso que llegó a masacrarlos, porque no se rendían, fueron derrotados durante más de un siglo, se defendieron desde 1750 hasta 1850, hasta que llegaron a arrasarlos, a acabar casi con ellos, a hacer un genocidio. Bueno, hasta que se rindieron y han sobrevivido hasta la fecha.
Esa es la historia del pueblo Chukchi. Vamos a ver cómo viven ahora. El pueblo Chukchi está integrado al República Rusa y la Chukotka está en el extremo nororiental de Rusia. Su población en 2010 era de 10.000, 12.000 habitantes. Estos son los distritos extremo orientales. Ahora, los Chukis son una ciudad dividida entre el mundo interior y la costa. Los Chukis son marítimos en la costa. Ellos no tienen grupos subétnicos, todos están divididos en tribus, en clanes, ¿sí? Su número fuerte no es importante. Ellos son tribus pequeñas, clanes que viven en el extremo norte. Esas son las familias Chukotchan-Kanachana, ¿sí? Lo que ya pusimos al principio. Alrededor de 5.000 Chukis hablan su propio idioma. Existen ellos, no existía la literatura, su historia escrita, solo leyendas. Ellos fueron cazadores recolectores. Ella fue parte de su vida. Ellos usaban los huesos como armas, las piedras y por supuesto los renos. Ellos tenían sus trineos que eran jalados por perros. Los chiquis tenían una familia patrilineal. Fueron maestros en sus propias tierras. Eran muy ricos en su situación. Su aislamiento les permitió desarrollar una cultura de sobrevivencia en esas tierras tan inhóspitas. El primer contacto con los europeos fue bastante hostil, así en el siglo XVII. Ellos fueron organizados y agresivos. En 1666, un campamento ruso fue construido en las tierras de los Chukchis. Y esperaban refuerzos, esperaban que fueran reforzados. En 1700, intensos ataques de los Chukis destrozaron el campamento ruso. En 1701, una expedición del ejército ruso llegó a destruir las casas de los Chukis, capturaron mujeres y niños, y esta acción hizo que los Chukis fueran retrocediendo. Miles de Chukis fueron asesinados. Hubo un asesinato indiscriminado. Se hacían racias. Muchos inocentes Chukis fueron destruidos. Mujeres fueron llevadas como esclavas sexuales. Y entonces se estableció una mitología Chukchi. En 1747 la campaña terminó. Los rusos fueron derrotados, se puede decir, y fueron robados muchos de sus renos. En 1671 fue abandonado el campamento ruso. Pero después llegaron las enfermedades, las terribles sarampión y viruela, que lo mismo que pasó con los amerindios, y eso diezmó a los Chukchis. En marzo de 78, los rusos empiezan a colonizar Chumchotka, aunque sabían que eso era no fácil. Se estableció la bandera rusa allá. Se estableció también las iglesias ortodoxas. Llegaron los primeros misioneros. Se establecieron las primeras escuelas para los niños chukchis. ¿Sí? La sociedad tradicional chukchi era polígama. Los viejos salían de la comunidad cuando ya se sentían muy viejos a morirse en el frío. No había capacidad de mantener a la persona que no soportara el frío.
Cada tribu era independiente. Ellos no estaban organizados en reinos, ¿sí? Los europeos, con esto a los chucres llegaron ropa, arma, tabaco y también las enfermedades. Los chukchis, al entrar en contacto con los rusos, tuvieron un avance comercial, pero también muchas enfermedades. En 1924, después de la Revolución Rusa, se obligó a los chukchis a colectivarse, a hacerse colectivos. Llegaron, por supuesto, obras de desarrollo, hubo grandes obras de infraestructura con los chukchis, y ellos fueron elevados a la responsabilidad dentro de su sistema soviético. Los renos, el cultivo de renos fue colectivizado. Ya había otra forma de producir que fue impuesta a los chukchis. Muchos chukchis resistieron al cambio. En 1934, solo un tercio de los chukchoktas estaban colectivizados. Hubo una desobediencia civil muy importante. Entonces el Ejército Rojo fue a reprimir a los chukchis y a matar a los que se oprimían. Algunos aspectos de la familia chukchi fue denegada o fue negada por el Ejército Rojo y por el Imperio Soviético. La estructura familiar fue transformada. Empezó la inmigración. Muy pocos chukchis viven ahora. Llegaron muchísimos rusos, bielorrusos y otros pueblos de Rusia. Se forzó al colectivismo. Ya en 1959 la población de chukchis era minoría absoluta. El 66% era ruso. Chukotka fue colonizado por los rusos y empezaron a tener una dependencia. En 1991, al colapsar el Imperio Soviético, cayeron mucha de la infraestructura de los chukchis. Colapsó, hubo un éxodo masivo de gente. Había una pobreza impresionante después del colapso del Imperio Soviético. Y esto pues fue terrible. Se estableció la democracia, pero muchos chukchis cayeron en la drogadicción y en las drogas. Empezó un nuevo gobierno, un gobierno democrático que volvió a revitalizar Chukchotka. ¿Sí? Se importaron alimentos, medicinas, fluyó el dinero y aumentaron la mejoría de la calidad de vida, aunque todavía la mortalidad infantil de los chukchis es muy alta. Los chukchis están en una situación bastante precaria. El primero, las estaciones son muy marcadas y hay estación de la primavera y de la danza. Ellos tienen comida y grasa, pescado, ballena, ¿sí? Tienen muchísimas, como podemos ver, los imperios se expanden, los pueblos se expanden, los poderosos, e invaden a los pueblos débiles. Les van imponiendo su cultura, su civilización, y si se oponen, pues los destruyen. Hay genocidios. Esto pasa en todos lados del mundo. Y voy a hacer un video al final de estas relaciones que hay entre los pueblos vecinos, los pueblos que invaden, los imperios, la destrucción que causan y los diferentes tipos de encuentro entre los pueblos. Hemos visto un encuentro violento de los rusos sobre los chukchis, pero también cómo mejoraron su calidad de vida, aunque prácticamente su territorio original son minoría absoluta ahí, son menos del 20% de chukchis, todos los demás son de rusos o bielorrusios o de otras nacionalidades rusas. Bueno, esta historia nos permite conocer que la historia de la humanidad no es fácil ni sencilla. Hay muchísimos problemas y mucha dignidad en juego. Los pueblos débiles generalmente sucumben ante los pueblos fuertes y poderosos. La injusticia tremenda se vive en el mundo. Gracias.